Bueno, muy bien. Em, Vamos entonces a empezar. Bienvenidos a los que acabaron de llegar. Espero todo el mundo se encuentre muy bien. Voy a compartirles aquí bueno, en realidad mi pantalla. Em, Como les dije, de alguna manera, a partir de la clase pasada esta clase se vuelve una clase muy práctica. Y parte de lo que vamos a hacer es empezar a hacer varios ejercicios para aprender a utilizar las herramientas. Ya en la clase pasada empezamos un poco a tratar de ver, ay, se me ha olvidado aquí prender la cámara, aprender algunas herramientas como el tema de projection y fine projection, y habíamos hablado de la importancia de saber manejarla. Esas herramientas nos permiten de alguna manera darle la referencia espacial que necesitamos para trabajar con todas las capas geográficas, y esto va a ser bastante relevante de aquí en adelante. Alcanzamos a explorar algunas herramientas de las básicas, y empezamos a hablar un poco de las selecciones, selección por atributos. Hablamos de la selección manual y dijimos que a partir de esas herramientas íbamos a empezar a explorar otras, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para el día de hoy les voy a pedir el favor de que añadan las siguientes capas, no sin antes, como siempre, lo primero que hacemos es ir y poner nuestro sistema de coordenadas, definir nuestro sistema de coordenadas en el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre vamos aquí a Layers, le vamos a dar clic derecho, Propiedades, y aquí en Coordinate System pues vamos a poner Magna Colombia Bogotá. Si no la tienen, ahí pueden escribir Magna, y si se van a la parte de Projected Coordinate System, ahí de una vez les va a filtrar a National Grids, South America, Colombia y Magna Colombia Bogotá. Bueno, todos estamos ahí. Por favor, ayúdenme con un botoncito de sí, no. Gracias. Bien. Espere, profe, no entendí qué se hizo. Simplemente le estamos definiendo el sistema de coordenadas con el que vamos a trabajar en esta sesión, que es Magna Colombia Bogotá. Bueno, Ok. listo. Y una vez tengamos eso, vamos a añadir los siguientes campos, las siguientes capas de Bogotá, de datos Geo 2021-20, que son los siguientes que les voy a mostrar. Entonces, en datos Geo 2021-20, que está en neón, que ya la clase pasada como que los habíamos descargado, si mal no recuerdo, vamos a utilizar estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Seleccionan estaciones de Transmilenio y con control van a seleccionar los otros para que las añadan de una vez. Entonces, vamos a ir con histórico de siniestros también. Vamos a añadir paraderos del SITP. Vamos a añadir troncales de Transmilenio, malla vial, está malla vial, y uso del suelo y localidades. Uso urbano, suelo magna y localidades. ¿Listo? Estas son las que vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Fíjense que estos datos que estamos cargando aquí son muchísimos, ¿no? En principio habíamos trabajado con unos datos em, que eran muy sencillos, pero que ahora cada vez más vamos a ir integrando nuevas capas y datos que van a ser muchísimos. Por ejemplo, si uno se va a siniestros, vamos a ver que aquí hay más o menos 405.000 puntos. Entonces, de alguna manera, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante nos va a permitir generar ese tipo de selecciones o ese tipo de análisis a partir de grandes bases de datos. Sí, Sebastián. Profe, qué pena, es que al abrir la capa de malla vial me está generando un Ujú. error. ¿Y qué error le dice? Me dice error opening feature class
General Function Failure. Ni idea. Y ya lo abrí otra vez solo y tampoco, Ujú. no sé. Bueno, pues entonces no abramos malla vial. ¿Alguien más le pasa así, de casualidad? No, señor. ¿No? De pronto, ¿sabe qué puede ser, Sebastián? Que por alguna razón se quedaron mal o se descargaron mal los datos, entonces yo le recomendaría vuélvalos y los descarga y, y, y pues nada, ahí trato de cambiar los ejercicios para que no tenga ese malla vial. Bueno, Listo. No, pero ya lo descargo y a ver si me sirve. listo. Bien, pregunta para ustedes, ¿estamos todos aquí o alguien todavía no ha llegado acá? Profe, yo no, es que se me trabó el computador, pero ya voy. Bueno, listo. Esperamos aquí un minutico. Aquí algo muy importante, mientras terminan de llegar el resto de personas, es que ustedes pueden hacer varias cosas nomás desde esta visualización. Es decir, yo puedo, de alguna manera, ir modificando ciertos elementos para la visualización. Yo puedo ir modificando la posición de cada una de las capas, ¿sí? Acuérdense que si yo, por ejemplo, pongo localidades encima de esta información, pues me la va a tapar. Entonces, cuando tengo todos esos elementos, pues yo debo organizarlos y de alguna manera generar y dejar todos los datos o todas los elementos que voy a utilizar a medida que vaya pasando las herramientas. ¿Listo? Sí, Brian. Profe, una Sí, pregunta, ¿no hay manera como de aligerar un poco la carga de, o sea, lo que pasa es que cuando intento hacer zoom, por ejemplo, sí, con la ruedita del ratón, él hace un pequeño zoom y se detiene porque tiene que cargar todos los puntos y así claro. sucesivamente con cada uno de los zooms que intento hacer. Entonces estaba pensando si no hay una manera como de aligerar esa carga de Apagarla. datos, por así decirlo. La cuestión Apagando es las que, capas, ahí ya ah, se aligera totalmente. ¿Mm? Y cuando estemos ejecutando las herramientas, les doy otro tip de cómo aligerar un poco más ese cálculo de esos elementos, de esas herramientas a partir de esas capas que tienen muchísimos datos. Bueno, ok, profe. ¿listo? Entonces podemos apagar por el momento. Yo les recomendaría eh, dejemos estas tres: estación de Transmilenio, troncales, uso urbano y localidades. Bueno. Entonces, como les decía, podemos no solo prender a apagar capas como lo que acabamos de hacer, organizarlas, sino que también podemos modificar elementos de visualización. Entonces, por ejemplo, digamos que no nos gusta cómo se están viendo las estaciones de Transmilenio, entonces estas las podemos cambiar la forma en que se están viendo en este mapa. Entonces lo podemos hacer de varias formas. La primera es simplemente hacer clic aquí en el rombito rojo y, por ejemplo, yo diría, bueno, yo quiero un triángulo, de pronto le voy a bajar el tamaño, ¿sí? Se lo voy a dejar en tamaño, digamos, 10 y le voy a poner un color violeta, por ejemplo. ¿Listo? Que me queda así. Bien. De pronto también localidades no me gusta mucho cómo se está viendo, entonces voy a ponerle, eh, miremos a ver si de pronto o algo así. Bueno, de pronto si apago uso del suelo urbano, fíjense, en troncales yo puedo subirle un poquitico, ponerle 1.5 en el grosor de la línea, entonces eso ya cambia totalmente. Bueno, entonces podemos ir de alguna manera modificando los elementos de cómo vamos a visualizar, no solo para cuando estemos ejecutando las herramientas y estemos haciendo aquí ejercicios, sino después para cuando hagamos los mapas va a ser bastante relevante, pero ya llegaremos a ese punto donde tengamos que ajustar todos los elementos exactamente. Por el momento vamos a ir explorando las herramientas. En la clase pasada alcanzamos a ver un tema de selección. Bueno, entonces hablamos de selección manual, que decíamos que si nosotros tomábamos esta
aquí este triangulito, este rectángulo, y tocábamos esta localidad, si iban a seleccionar solo esta localidad, o que si hacía un rectángulo un poco más grande, se seleccionaban manualmente las dos localidades, o que si yo, por ejemplo, quería esta y esta, lo tenía que hacer con Shift y se me iban a seleccionar esas localidades que tocó el rectángulo en sus dos ocasiones, pero que esta opción no era tan viable, sobre todo cuando empezamos a manejar más y más información, y sobre todo cuando tenemos otro tipo de información que no es tan grande, ¿no? Por ejemplo, los puntos. Si nosotros quisiéramos seleccionar puntos específicos en una localidad, pues tendríamos un problema porque tendríamos que ir exactamente por la línea, ir seleccionando, y eso puede ser una gran fuente de error, sobre todo humano. ¿Listo? Entonces, como nosotros ya sabemos coordenadas, como sabemos más temas de espaciales, entonces nos vamos un poco a descargar esa responsabilidad y se la vamos a dejar al programa para que nosotros con ciertos comandos, con ciertas indicaciones, le digamos, seleccióneme esta información. Y entonces habíamos hablado también de la selección por atributos. ¿Listo? La selección por atributos, habíamos dicho, por ejemplo, si me voy a troncal Transmilenio, habíamos llegado a decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar todas las troncales o todas las líneas de esta capa? Acuérdense que cada una de las filas es una línea, ¿sí? Esta capa es una capa de polilíneas o de líneas. Entonces, quiero seleccionar todas las líneas que pertenecen a la troncal de fase 1. ¿Listo? O todas las líneas troncales que pertenecen a la fase 1 de Transmilenio. Entonces, ¿cómo hago esto? Me voy aquí a este botón que dice Select by Attributes. También yo podría entrar aquí por Selection, Select by Attributes, cualquiera de los dos les funciona. Y voy a darle una indicación lógica, ¿listo? Entonces le va a decir que me seleccione todos los elementos que sean fase traza igual a 1, ¿listo? Entonces, hayamos visto precisamente que acá nos selecciona todas las líneas que pertenecen a la fase 1 de Transmilenio, todas las troncales que pertenecen a la fase 1 de Transmilenio. Y hablamos de cómo ir seleccionando otras y otras y seleccionar, por ejemplo, la fase 1 y la fase 3. Bueno, entonces, aquí para recordar un poquitico cómo habíamos hecho esto, les voy a proponer el primer ejercicio para ustedes. Y acuérdense que estos ejercicios que vamos a hacer tienen unos puntos. Y entonces, a medida que vayamos acumulando esos puntos, al final o la clase antes del parcial 2, pues damos un ganador que claramente no presentaría el segundo parcial de geomática. ¿Listo? Entonces, por los primeros 10 puntos, ¿sí? En realidad 20 para la primera persona que lo haga y 10 para el segundo y tercer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Quiero saber cuántos polígonos de uso del suelo comercial o industrial hay en Bogotá. Y yo aquí voy a coger mi libreta para anotar esas personas que se ganen los primeros puntos. Oficial y qué más, profe? O ¿Cuántos polígonos hay de uso de suelo comercial e industrial? Y se los voy a mandar por el chat. Profe, 298. Escríbelo. Escríbalo ahí en el chat. Ya lo escribí en el chat. 147 dice Daniel. Francisco dice que 147. Sebastián 147. Antonella dice 147. Salomón 147. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Entonces, los demás, a ver. 147. Bueno, entonces este era un ejercicio bastante sencillo. Fíjense que
intencionalmente les abrí aquí la tabla de atributos de uso del suelo para que lo hicieran. Este era un ejercicio simplemente de seleccionar con respecto a una columna, dos elementos. Ya hemos hablado específicamente de cómo debíamos hacer ese tipo de selecciones, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, quiero seleccionar, porque se me perdió esto, quiero seleccionar todos los elementos dentro de esta capa que tienen un uso del suelo comercial, uno lo haría de esta manera. Voy a escribir tipo igual get unique values y le voy a decir comercial. ¿Listo? Entonces aquí me selecciona todos los polígonos que tienen un uso del suelo comercial. Pero yo no quería solo comercial, sino también los industriales. Entonces, en este caso, tengo que poner tipo igual comercial o tipo igual industrial. ¿Listo? ¿Por qué tengo que utilizar o? Acuérdense que habíamos dicho que cuando son elementos dentro de una misma columna, tenemos que poner OR porque podemos seleccionar tipo comercial o tipo industrial. Si quisiéramos encontrar algún elemento que fuera tipo comercial y tipo industrial, no lo encontraría y no nos seleccionaría nada dentro de ese comando que le estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a ver cuánto era y la respuesta era 147. ¿Listo? Entonces, Daniel fue el primero que contestó bien. Entonces, voy a anotarlo aquí. Y después venía Francisco, sino que Francisco me mandó el mensaje directo. Entonces a la próxima no me manden un mensaje directo, sino aviéntense y lo mandan al general. Entonces Francisco, listo. Francisco Riero. Y el tercero fue Sebastián Acero. ¿Listo? Bien. Bueno. ¿Alguien, o mejor dicho, todos tienen claro por qué llegamos a esta respuesta? Entonces, claro, ¿cómo llegamos a este número? ¿Sí, Ana Sofía? Hola, estuve intentándolo y cuando voy a aplicarlo me dice que hay un error de selección y que es inválido. ¿Lo pusiste tal cual es así? Aquí, perdón. Déjame ver otra vez. Tipo comercial o... Ah, muy buen punto. Sí, me faltó el tipo en el otro. Listo. Gracias. Exacto. Entonces, siempre tienen que poner el tipo igual o la variable igual, porque si no, él no va a entender. Él entiende esta primera parte. Si ustedes lo ponen así, él entiende, listo, tengo que buscar los tipo igual comercial o igual industrial. Él dice, pero ¿qué industrial? No entiendo, ¿qué tengo que buscar? ¿En cuál columna tengo que buscar? Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre este pequeño ejercicio? ¿No? Bueno, listo. Otro de los temas importantes que uno puede hacer dentro del uso de los sistemas de información geográfica y sobre todo el uso de los sistemas o en general en ARGIS, perdón, es el cálculo de áreas, distancias, perímetros y demás a partir de los elementos geográficos. Entonces, parte de todo el trasfondo y lo que hemos hablado del tema del sistema de coordenadas proyectado y demás, es porque muchas veces vamos a querer hacer ese tipo de cálculos, ¿sí? Vamos a querer calcular áreas, vamos a querer calcular distancias, ¿sí? Podríamos eventualmente calcular perímetros de los polígonos y la única forma de hacer eso es por medio de sistemas de coordenadas proyectados. Bien,
Una vez ya entendemos todo ese trasfondo de que en este momento que somos unos duros en temas de proyecciones y coordenadas, una vez ya entendemos cuál es el trasfondo de todo eso, pues ahora podemos hacerlo y conocer o saber qué es lo que él está haciendo detrás, el programa está haciendo detrás. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar o vamos a calcular el área de cada uno de estos polígonos, ¿listo? De cada uno de estos predios, ¿listo? Y para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Siempre, las capas a ustedes les van a traer unas columnas que se llaman shape length y shape area, ¿listo? Pero nosotros, o yo tengo una pequeña maña y es que nunca confío en estos números porque no sé, por ejemplo, si piense que acá también este valor de acá dice área y acá dice len, o sea, hay dos valores a los que no sé si confiarles, si ese es el valor real del área y si es el valor real de la distancia, ¿no? Entonces, a mí me gusta calcular por mis propios medios cada una de estas áreas porque en realidad va a ser un proceso bastante automático que me permite a mí, de alguna manera, decir, por ejemplo, que yo, de acuerdo a mi sistema de coordenadas, voy a calcular esa área, ¿listo? Acuérdense que los diferentes sistemas de coordenadas tienen distorsiones y demás, entonces yo preferiblemente me aseguro de calcular mis propias áreas, de calcular mis propias distancias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí arriba, en la tabla de atributos, donde dice Table Options, en esta pestañita, y le vamos a decir que nos añada un campo. ¿Bien? Entonces, aquí de nuevo, flechita, Add Field. Bueno, este add field, él nos va a decir, bueno, usted va a crear un nuevo campo, es decir, una nueva columna, y esa columna, ¿cómo la quiere llamar? Yo le voy a decir que se llama área mía, ¿listo? Porque es mi área, el área que yo estoy calculando. Y a ese elemento le debo dar una tipología, entonces yo le voy a decir, usted puede ser un entero corto, un entero largo, un doble, un texto, una fecha, bueno, de acuerdo a lo que ustedes estén tratando de hacer con ese nuevo campo, se lo van a dar. En el caso de nosotros, como vamos a calcular un área, probablemente es un número grande con decimales y demás, entonces le voy a poner un tipo doble, ¿listo? Esto es muy similar para cuando nosotros veíamos, no sé, algo de programación y uno establecía las variables de cierto tipo, son muy similares estas clasificaciones con esa clasificación que teníamos en su momento. Entonces, le voy a decir que ok, y fíjense que ahora él me crea una columna nueva con unos valores nulos. ¿Listo? Es decir, no hay información en esa columna nueva, pero como nosotros la vamos a calcular, entonces él nos va a permitir hacerlo. ¿Listo? Entonces él nos va a rellenar cada una de estos elementos dentro de esta columna como tal. Entonces, vamos a darle clic derecho sobre el nombre. ¿Bien? Y le vamos a decir Calculate Geometry. Entonces, él nos va a decir, usted está a punto de hacer un cálculo afuera de la edición de editar, de la sesión de editar. Este método es más rápido que calcularlo en una sesión de editar, pero no hay forma de deshacer los resultados. ¿Quiere continuar? Y yo le voy a decir que sí. ¿Listo? Entonces, cuando yo le digo calculeme geometría, él va a entender o él va a saber que debe calcular algo propio de un polígono, porque está capas de polígonos. Entonces, él nos dice, puedo calcular el área, puedo calcular el perímetro, puedo calcular la coordenada X del centroide y puedo calcular la coordenada Y del centroide de cada uno de esos polígonos. En este caso, yo quiero que me dé el área. ¿Listo? Y lo otro es que ustedes le deben escoger el sistema de coordenadas con el que quieren hacer este cálculo. En este caso, pues como es el mismo para estos dos casos, pues cualquiera de los dos. Podemos dejar el que ya esté preseleccionado. Y por otro lado, quiero seleccionar la unidad en la que quiero calcular esa área. Es decir, si quiero el área en hectáreas, voy a seleccionar hectáreas, o si quiero el área en metros cuadrados, voy a seleccionar en metros cuadrados. Yo en este caso voy a seleccionar en kilómetros cuadrados.
¿Listo? Porque la ciudad es bastante grande, entonces pues ya es lógico utilizar una unidad de kilómetros cuadrados. Y le voy a decir que, ok, bueno, y acá de nuevo me va a decir lo mismo y le va a decir que sí, y él me va a calcular los kilómetros cuadrados de las áreas de cada uno de los polígonos. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Profe, ¿por qué fue que se le puso doble en lo del tipo de... Porque es una tipología de datos que me permite a mí tener números grandes con decimales. Ah, listo, ok, gracias. Bueno, Profe, ¿cómo es señor. que deselecciono los datos que tenía seleccionados? Es que solo me hizo la operación en los datos que tenía seleccionados. Ajá, eso pasa mucho. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando tengan las selecciones, porque si hacen una selección y ejecutan una herramienta, generalmente él les va a entender que ustedes están tratando de ejecutar esa herramienta solo sobre la selección. ¿Listo? Entonces la forma es con este botoncito acá que dice Clear Selection o con este mismo, es el mismo botón. ¿Listo? Bien, entonces yo, por ejemplo, ¿Qué ¿sí? me lo puedes repetir en qué unidades lo pusiste? Kilómetros cuadrados. Ah, ok, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Todos estamos acá? Profe, ¿y hago la misma operación que hicimos? Sí, lo mismo. Clic derecho, Calculate Geometry, ¿sí? Área, kilómetros cuadrados y OK. Y él se reemplaza ahí encima. Ay, Dios, ¿qué pasó? Algo hice. Ah, le puse square meters, no square kilometers, perdón. Ya, listo. ¿Mm? En este caso, fíjense que acá, en esta columna que dice Shape Area, tenemos los mismos valores del área mía, pero pues con la coma corrida, ¿no? De pronto estos están en metros cuadrados y lo que hicimos aquí calcular fue en kilómetros cuadrados. Entonces, de alguna manera, esta área estaba bien, pero esta ya no estaba bien. Entonces, por esta razón y por esta inconsistencia es que uno prefiere hacer una columna nueva y asegurarse de que los datos que está utilizando, las columnas que vaya a utilizar eventualmente, los puede hacer, los puede utilizar porque está calculándolos cada persona bajo los parámetros del programa. ¿Listo? Ahora, muchas veces vamos a necesitar saber, por ejemplo, cuánto es la suma de toda esa área. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto suma en total el área de todos los polígonos que tenemos en esa capa? Entonces, nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir acá al título, ¿cierto? De la columna, al nombre de la columna, y le vamos a decir clic derecho y le digo Statistics. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera saber cuántos polígonos hay, fíjense que él me dice, hay 1114 polígonos en esta capa, en donde el valor máximo es 10 kilómetros cuadrados, es decir, hay un polígono que tiene un área de 10 kilómetros cuadrados. Si sumamos todos los polígonos, nos van a dar 386.52 kilómetros cuadrados, un promedio de 0.34 kilómetros cuadrados en el área de todos los polígonos de uso del suelo y con una desviación estándar de 1. ¿Listo? Entonces, les voy a proponer un ejercicio, así como para irnos Profe, qué pena. engranando. Señor, Es que se me trabó la pantalla, entonces no sé cómo sacó esa tablita. ¿Me podría repetir, por favor? claro, va a ir acá arriba a donde dice área mía, al título, al nombre de la columna, y le dice clic derecho Statistics. Y ahí ya le aparece esto. Listo, gracias. ¿Listo? Ahí ustedes podrían ir a otra columna si quisieran. Lo mismo acá, cualquiera otra de las columnas que quisieran explorar. Pero en este caso, como solo queremos explorar área mía, pues solo le damos clic ahí en área mía. ¿Bien? Entonces, les voy a poner el siguiente ejercicio. Así, con otros 20 punticos para el primero y 10 para el segundo o para la segunda o la tercera persona, que es la siguiente.
Ay, ¿por qué no me copia? A ver. Ah, es que lo estoy copiando. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el área en kilómetros cuadrados de los siguientes usos de suelo? ¿Bien? Ay, aquí tengo un error. Listo. Profe, ¿cómo la suma? ¿Sí? Daniel dice 235, Camilo 235, perdón, 233.55, Daniel también dice 233.55, Valentina, Nicolás, Salomón, bueno, todos ahí de ahí en adelante tienen la misma respuesta. Vamos a hacerlo, ¿listo? ¿O quieren más tiempo para responder? Ay, creo que ya respondieron varias personas. Listo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo primero es que como ya tenemos calculados esos kilómetros cuadrados para esa columna que se llama área mía, lo que deberíamos hacer en el siguiente paso es seleccionar esos dos tipos de usos del suelo. Entonces, vamos a seleccionarlos. Listo, le voy a decir tipo comercial o tipo igual residencial. ¿Listo? Y le va a decir aplicar. Entonces él me seleccionó todos los polígonos que tienen esos usos del suelo. Bien. La siguiente o el siguiente paso sería mirar las estadísticas de esa columna nuevamente, porque cuando tenemos seleccionados elementos, la herramienta va a entender que yo quiero saber solo los elementos que están seleccionados. O también para asegurarnos podríamos hacer clic en este botón de acá y es lo que nos hace solo mostrarnos los elementos que están seleccionados y de nuevo nos vamos aquí a área mía, estadísticas y fíjense que acá está la respuesta. Bueno, 233.55. Entonces voy a anotar aquí de nuevo los puntos. Entonces, Daniel tuvo el primer lugar, Camilo y Valentina. Camilo, ¿con su apellido? ¿Lo podría decir, por favor? Castellanos. Listo. No, no, o sea, el comentario de Salomón, está bien si lo hacemos a dos números, dos o tres decimales, no hay lío. Camilo Castellanos, listo. Entonces, 10. Y, ¿quién era la otra persona? Valentina Salazar. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, yo les tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo creen ustedes, si yo quisiera saber cuál es el uso del suelo con mayor área en toda la ciudad, cómo creen que lo puedo hacer? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacerlo? ¿Cómo es ¿Quién la se pregunta, anima? profe? Quiero saber cuál es el uso del suelo que tiene mayor área en Bogotá. ¿Cómo lo hallo? ¿Pero como algún tipo en especial o como algún dato? ¿Cuál es el dato más No, pues grande, profe? es que tengo varios usos aquí, ¿no? Este tipo, hay varios. ¿Sí? Si yo voy y selecciono y digo, quiero seleccionar un uso del suelo tipo, él me va a decir, hay 8. Hay 8 tipos del suelo y yo quiero saber cuál es el que tiene mayor área en Bogotá. ¿Cómo lo podría saber?
¿Quién se le ocurre? Pues yo tengo una idea, pero no creo que sea nada útil. Sería No, como ir dígala, dígala. seleccionando por atributos, tipo por tipo, y crear capas. Y luego ya con eso tengo pues el área, pues, miro el summarize la suma y comparo. Eso se me ocurre. Esa es una buena idea. Se podría hacer así. Hay dos personas más que tienen otra idea. Luis Fernando, a ver. Sí, yo lo que estaba pensando era ver las estadísticas de la columna completa del área y ahí aparece el Ujú. máximo y pues con el máximo simplemente buscar pues la mayor. Eso fue lo que yo hice. No, pero no quiero el lote con mayor área. Quiero es el uso del suelo con mayor área. O sea, prácticamente hay que sumar para todos los tipos, para todos los elementos o para todos los polígonos del mismo tipo, irlos sumando y saber cuál es el área total. ¿Mm? Entonces, ahí ya más o menos le han pegado como al palo y de hecho Valentina ahí por el chat ya nos dio la respuesta. Hay una herramienta que se llama Summarize que nos permite hacer eso. Entonces, en vez de tener que ir seleccionando, una de las opciones es hacer lo que nos dijo Sebastián, ¿no? Ir seleccionando cada tipo, haciendo una capa nueva y después ir mirando el área y obtener el área para cada uno. Eso es una opción correcta, lo que pasa es que toma mucho tiempo. Y hay una herramienta que nos permite hacerlo en un menor tiempo, ¿listo? En mucho menor tiempo, que es la herramienta de Summarize. Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta de Summarize? Esta herramienta nos permite, dentro de la tabla de atributos, resumir, que esa es la traducción de Summarize, resumir la información en una tabla un poco más pequeña de acuerdo a los criterios que nosotros le vamos a dar. En este caso, nosotros le vamos a decir, oiga, cójame todos los tipos de suelo, de uso del suelo, y dígame y súmeme el área para saber el área total de cada uno de esos usos. Esto es muy similar a lo que nosotros en Excel haríamos con una tabla dinámica, ¿no? Es lo mismo, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a ir aquí a tipo, ¿bien? Tenemos que hacerlo desde la columna donde tenemos las categorías que queremos conocer. Bien, entonces columna tipo, al nombre, clic derecho y le decimos Summarize. Bueno, entonces, si nosotros le ponemos que queremos resumir la columna tipo y no le ponemos nada más, él lo que nos va a hacer es que va a ir a recorrer toda la tabla de atributos y va a decir listo. Entonces, aquí un oficial, un uso del suelo oficial, entonces esto es 1. Después uno residencial, 1. Comercial, 1. Después vino otro residencial, 2. Y va a ir contando para cada categoría cuántos polígonos hay en ese caso. ¿Listo? Si lo ponemos sin ningún, o sea, solo le damos clic derecho, summarize y OK. ¿Listo? Si no le ponemos ningún otro criterio. Pero en este caso, queremos obtener la suma del área de cada uno de estos tipos de uso del suelo. Entonces nos vamos a ir acá a área mía, le voy a dar en el más y le digo, deme la suma de estas áreas para cada tipo. Bueno, entonces él va a ir oficial, coge el área y entonces la mantiene ahí. Después residencial, coge el área y la mantiene ahí. Comercial, coge el área y la mantiene ahí. Después encuentra otro residencial. Entonces residencial le suma esta nueva área a la anterior y así lo va haciendo con todos los polígonos que él vaya encontrando en la tabla. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que si le damos OK, por ejemplo, yo no la quiero guardar ahí, la voy a guardar acá. Es un output, ¿esta cuál será? La 36, digamos. 36. Bien. Y le digo, ay, ¿por qué no me dejó? Algo pasó. Debe ser porque le cambié. Perdón, en un segundo. Entonces, él les va a decir que si quieren añadir la tabla de resultados al mapa. ¿Listo?
Entonces ustedes le van a decir que sí y fíjense que inmediatamente les cambia la vista aquí en la tabla de contenidos. Probablemente ahorita estábamos así, como yo estaba, y después él les cambia esta vista porque como la tabla nueva no es una capa como tal, él les va a decir, yo ya le añadí al mapa, pero eso no está aquí como una capa, ¿no? Como un layer, sino está como una tabla adicional. Bueno, entonces, nosotros para verla nos vamos a ir a clic derecho, suma output 37, le voy a dar clic derecho, open, y fíjense que aquí tengo para cada uno de los tipos la suma del área de cada tipo, ¿listo? Y si quiero saber el de mayor extensión, pues le digo aquí clic derecho, organícelos de manera descendente y me va a decir que el uso del suelo con mayor área en Bogotá es el uso del suelo residencial. Bueno, dice María Angélica, a mí me aparece output name is not valid. Entonces tienes que cambiarle el nombre a alguno diferente. Ponle un nombre diferente y ya te debería funcionar. Bien, entonces estamos acá. Les sale error guardando el objeto. Traten de guardarlo en otro lado. Bueno, y asegúrense que cuando lo están haciendo, a ver, summarize. Entonces, si lo tienen, si van a guardarlo aquí en el default, asegúrense que esté aquí Save as Type, File and Personal Geodatabase Tables. Si lo van a guardar por fuera de este default, pues ahí sí les toca como un DBase Table. Bueno. ¿Ya todos pudimos? ¿No? ¿Quieres que lo miremos, María Angélica? ¿Quieres compartirlo? ¿Miramos? Bueno, sí. Listo, dame un segundito. Ya. Ah, espera. No, todavía no. Listo, ya. Tienes que, si lo vas a guardar así, tienes que darle. Yo te recomiendo que no lo guardes ahí en datos GO1, ¿no? Sino guárdalo aquí, mira. Te señalo dónde. Aquí. Listo. Y ponle guardar. Y OK. Y te dice que sí. Y dice sí. Y listo. Ya quedó. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre esto? Sí, Ana Sofía. Profe, ¿cómo los organizaste de manera ascendente? Ah, bueno, aquí ya les vuelvo a compartir y les muestro. En el título, en el nombre de la columna, le damos clic derecho y organizar de manera descendente. Y listo. Gracias. Bueno. Listo, muy bien. A ver, aquí vuelvo a poner. Cada vez que dejo de compartir, se me desorganiza todo por acá. Listo. Entonces, ¿alguien más no logró hacer esto? ¿O ya todos lo lograron sin ningún problema? Bien, ¿todos bien? Listo. Entonces, estos tipsitos aquí son bastante relevantes porque nos permiten de alguna manera ir explorando formas de visualizar datos, de explorar datos, de resumir datos, de analizar los datos en general. Acuérdense que nuestra obsesión van a ser datos, 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 datos de aquí en adelante. Entonces, el siguiente tipo de selección, ya exploramos selección por atributos, el siguiente tipo de selección sería la selección espacial o selección por localización. Hay veces que personas que lo traducen selección espacial, selección por localización, a mí me gusta más el primero. Y lo que pasa es que aquí vamos a hacer
una selección de información, de cierta información de una capa, a partir de patrones espaciales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a poner unas condiciones para seleccionar así información de una capa en específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar las estaciones de Transmilenio que están en la localidad de Engativá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, lo primero que podemos hacer es seleccionar la localidad de Engativá. ¿Cuál es la localidad de Engativá? Y les voy aquí a dar un tip así rápidamente. Yo puedo irme aquí a localidades, le digo propiedades, ¿listo? Y se me está demorando ahí un momentico en abrir. Y me voy a ir a la pestaña que dice Labels. En esta pestaña que dice Labels, yo puedo ponerle etiquetas a cada uno de los elementos que aparecen ahí, a partir de un campo en específico de la tabla de atributos. Entonces voy a darle clic aquí para que se me active esta cajita y le voy a decir, hágame el label con base al nombre de la localidad. Y le voy a decir aplicar. Y fíjense que a mí ya me puso los nombres de las localidades en cada una de ellas. Bueno, y le voy a decir aceptar. Bien, entonces ya sé que esta de acá es la localidad de Engativá. Ahora, puedo seleccionarla manualmente, como lo vimos en la clase pasada, simplemente haciendo un pequeño rectángulo ahí, o podría irme hasta la tabla de atributos y seleccionar solo la localidad Engativá. En este caso lo voy a hacer así por efectos de practicidad. Voy a seleccionar la localidad Engativá simplemente con este rectángulo. Y ahora voy a hacer una capa nueva a partir de ella. ¿Sí, Salomón? ¿Puedes repetir cómo puso los nombres de las localidades? Claro, clic derecho en localidades, propiedades. En la pestaña Labels. ¿Listo? Active esta cajita de acá, la cajita que aparece en la parte superior de la ventana, y le cambié donde dice Label Field a nombre de localidad. ¿Listo? Y aceptar. Ah, listo, listo, gracias. Bueno, entonces, una vez tengo Engativá ya seleccionado, voy a crear una capa nueva a partir de solo esa localidad. Podríamos no hacerlo, pero en general a mí me gusta estar tranquilo con cada uno de los pasos que uno hace, ¿listo? Para minimizar los errores. Entonces uno podría hacer la localización espacial con esta selección y ya. Pero a mí de alguna manera me gusta estar muy seguro de todos los pasos que hago, de que no se me está yendo algún error mío, humano, en la selección, y entonces por eso prefiero hacer un pasito de más. Entonces voy a hacerle clic derecho aquí a localidades, me voy a esta sección de Selection, ¿listo? Selection y Create Layer from Selected Features. Bueno, entonces aquí ya se creó la capa de... Entonces les estaba diciendo que a mí me gusta crear capas a partir de las selecciones porque eso hace como un poco más controlado todo el proceso de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, simplemente, no sé si se alcanzó a ver, si no lo voy a repetir, voy a crear la capa de la localidad negativa a partir de esa selección que hice manualmente. ¿Listo? Esta es esta que hice localidad de selección, pero la voy a borrar y lo voy a volver a hacer, que es simplemente irme a localidades, clic derecho, selection y create layer from selected features. Bueno, y entonces me creó esta nueva capita de acá que dice localidad de selection, que es esta de acá. ¿Listo? Voy a cambiar el color para que se vea un poco diferente. Lo voy a poner así. Y ahí ya está mi selección. ¿Listo? Mi localidad negativa. Yo puedo, aquí, voy a cambiarme acá y le voy a decir que quiero cambiar el nombre de esa capa. ¿Cómo lo puedo hacer? Ustedes, como si tienen Windows, pueden ponerle F2, ¿listo? Y ya les deja cambiar el nombre. O si quieren ir también aquí a clic derecho, propiedades, en la capa, en la pestaña general, ustedes aquí donde dice Layer Name, le dicen nomás Engativá. Engativá, ¿listo? Y al ponerle aceptar, fíjense que ya, uy, esta vaina, ¿por qué se puso así? Ah, porque es una temporal. Bueno, lo voy a poner así. De nuevo. A ver.
selection y create layer from selected feature. Voy a dejarla así por el momento. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos esta localidad engativada como una capa aparte, nosotros podemos proceder a hacer nuestra selección espacial. ¿Cómo la vamos a hacer? Nos vamos a ir acá a Selection, le voy a decir Select by Location. Bueno, entonces, esta ventana tiene varios elementos importantes. Lo primero es que él nos pide el método de selección. Entonces, si abrimos esta pestaña, nos va a dar 4 métodos. El primero es seleccionar elementos de. Entonces, parto de una capa, voy a seleccionar elementos de esa capa, ¿listo? Con base en una condición que le voy a dar más adelante. Añadir a la actual selección. Es decir, si yo tengo ya una selección de datos, yo podría añadir datos que salgan o que sea el resultado de la selección que estoy a punto de hacer. ¿Listo? Entonces, lo que él va a hacer es va a añadir a esa selección que teníamos previamente los datos que salgan de esta nueva selección. O, por ejemplo, tengo datos seleccionados y quiero quitar unos de ellos a partir de un criterio espacial. ¿Sí? Entonces, él va a quitar esos datos que cumplan con el criterio que vamos a poner de aquí en adelante. O por otro lado, vamos a decir, seleccióneme de los elementos que tenemos seleccionados, o sea, una selección de la selección, y eso resulta a partir de el criterio que le vamos a poner. Entonces, tenemos unos datos seleccionados y podemos seleccionar algunos de ellos con base en una relación espacial. ¿Sí, Mariana? Profe, qué pena. ¿Será que podrías, por favor, repetir de dónde sacas ese select by location? Es que ahí me perdí y no lo encontré. Claro, no hay lío, no hay lío. Aquí, selection, select by location. Ah, listo. Gracias, profe. ¿No? Bueno. Entonces, en este caso, como no tenemos nada seleccionado, yo le voy a decir select feature from. ¿Listo? Y quiero seleccionar aquellas estaciones de Transmilenio que estén dentro de la localidad negativa. Entonces el target layer es la capa a la que yo, con respecto a la que le quiero seleccionar información. ¿Listo? Entonces le voy a decir estaciones de Transmilenio con respecto a cuál capa. En este caso va a ser localidad de selection. ¿Listo? Si yo quisiera también, puedo poner localidades y le voy a dar aquí, esta cajita, Use Selected Features. Entonces él me va a utilizar el elemento que está seleccionado. De nuevo, eso va en sus gustos si ustedes quieren hacerlo de esa manera un poco más práctica o quieren controlar un poco cada paso, como lo hago yo. Entonces utilizan este localidad de selection. ¿Bien? Entonces, ya dijimos de qué capa vamos a seleccionar la información. Ya dijimos con respecto a cuál capa vamos a seleccionar esa información. Ahora nos haría falta el método espacial. ¿Listo? Que es esta tercera pestañita que ustedes ven acá. Y nos dice el método de selección espacial para los elementos que están en el target layer. Bueno, entonces aquí hay muchos criterios. Aquí vamos a explorar unos, pero sí me gustaría dejarles como una tareita que empiecen a explorar cada uno de ellos de cuándo les funciona uno, cuándo no les funciona otro. Y como en este caso queremos encontrar aquellas estaciones de Transmilenio que estén dentro de la localidad negativa, entonces nos sirve muchísimo el que dice are completely within the source layer feature. ¿Listo? Entonces, tenemos que queremos seleccionar las estaciones de Transmilenio que estén completamente adentro de la localidad negativa. Eso es lo que queremos hacer o el método de selección espacial que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Y le voy a decir que OK. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahora yo voy a subir esta estación de Transmilenio acá para que lo podamos ver. Ahora tenemos, no vi cuántas teníamos seleccionadas, pero lo podemos hacer aquí rápidamente en esta pestaña de acá, List by Selection. Entonces nos va a decir, de estaciones de Transmilenio tenemos seleccionadas 11 estaciones. Entonces hay 11 estaciones en Engativá. Bueno, ¿a alguno le genera curiosidad, por ejemplo, estas 3 que están aquí? ¿Por qué creen que estas 3 están ahí? Si pareciera más como que estuvieran en Fontibón, ¿no?
¿Qué creen? Si nosotros nos vamos muy en detalle, ¿cierto? Y hacemos mucho zoom, puede ser por un poquitico, pero el punto se localizó dentro de la localidad en Gativá. Puede que esa estación esté dentro de la localidad de Fontibón, ¿cierto? Realmente, físicamente, pero como el punto, la coordenada del punto quedó dentro de la localidad en Gativá, él nos va a hacer esa selección dentro de la localidad en Gativá. Bueno. Pero el resto, fíjense que ya tenemos las estaciones de Transmilenio seleccionadas. ¿Bien? Mariana, ¿tienes alguna pregunta o es la misma mano que levantaste ahorita? Sí, profe, qué pena. Listo. Gracias. Entonces, Salomón, cuénteme. Profe, ¿cómo vuelves a seleccionar las entradas, sí, las de Transmilenio, las troncales de Transmilenio? ¿Las estaciones? Sí, las estaciones. Aquí, Select by Location, estación de Transmilenio, le doy clic acá, chulito, con respecto a localidad de Selection y Add Completely Within the Source Layer Feature. O sea, pero cuando se te aparecen siempre hay que volver a hacer ese proceso o hay otra manera más fácil de volver a seleccionarlos. Si se desaparecen, sí, toca así, con ese Listo. proceso. ¿Listo? Juan Felipe. Sí, hola Hernando. Es que yo me quedé en poder separar las localidades, uno como hace, o sea, selecciono Engativá y después, ¿qué hago? Le da clic derecho en localidades, Selection, Create Layer from Selected Features. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Preparados todos? Voy a borrar todas las selecciones que tengo y vamos a abrir o vamos a aprender la siguiente capa, que es la de Histórico de Siniestros de Bogotá. Esta capa es un poquito pesada, pero yo les recomiendo que si necesitan igual trabajar o el ejercicio que tiene esta capa, o es el ejercicio que viene a continuación utiliza esta capa, pueden en una de esas selecciones como sacarlo, la apagan, apagadas también podrían eventualmente. Uno de estos puntos es un siniestro vial en Bogotá. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, profe, se escucha bien. Se cortó por un momento. Listo. Entonces les decía, en esta tabla de atributos, es decir, en esta capa, dentro de esta tabla de atributos, cada fila representa un siniestro, coordenadas y unas características adicionales. Aquí hay una gravedad, una clase accidente, aquí hay unas localidades, pero estas localidades, se los digo, están mal. Bueno, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar los siguientes datos. ¿Cuántos choques hubo en el 2010 en Chapinero y Suba? ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí hay una columna que dice año, ¿listo? Y clase accidente, entonces hay choque, atropello, bueno, ahí lo pueden utilizar. Bueno, lo que sí no vayan a utilizar es esta localidad, bueno, porque están mal. Hay unos que están clasificados en una localidad cuando realmente espacialmente están en otra. ¿Bien? Entonces, como es un ejercicio bastante interesante, va a tener el doble de puntos. Es decir, 40 para el primero que lo haga y 20 para el segundo y tercer lugar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la que nos sirve de localidad? ¿La que termina en D? Ninguna de estas dos Ok. columnas funciona para localidad. Ok. Es este ejercicio, el que les puse ahí por el chat. ¿Cuántos choques hubo en 2010 en la localidad de Chapinero y Suba? Es lo que tenemos que encontrar.
¿No aparece nada? ¿Cómo es que no aparece nada? Entonces les decía que la idea es hacer el siguiente ejercicio, el que les había puesto ahí. ¿Cuántos choques hubo en 2010 con Chapinero y Suba? Y este ejercicio es por puntos dobles. Bueno, ¿cuántos choques hubo en 2010 en Chapinero y Suba? Ahí tienen que tener en cuenta que la columna de localidad que hay dentro de la capa de choques o de histórico de siniestros no sirve. Bueno, tienen que hacerlo por lo que acabamos de ver. Y Sebastián, 4.709. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Francisco dice 62.000. Chapinero y Suba. Chapinero y Suba. Vamos a esperar un par de respuestas más y ya lo hacemos. Aquí lo interesante es que estas preguntas son típicas del parcial. O sea, en el parcial, básicamente, las preguntas que ustedes encuentran son así. De encontrar datos a partir de selecciones y demás. Entonces, esto que hacemos en este momento es simplemente lo que harían ustedes en su parcial. Bueno, entonces, hay un consenso alrededor del 4.709. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Hay varias formas. A mí me gusta, y es otra maña ahí que tengo, es ir de atrás hacia adelante. Es decir, cada pregunta me funciona más a mí empezar a explorar las condiciones que tiene desde la última parte hacia la primera parte. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tomar en este caso, y es que dice cuántos choques hubo en 2010 en Chapinero y Suba. Mi primera acción puede ser ir a seleccionar Chapinero y Suba. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es ir a la tabla de atributos, voy a seleccionar Chapinero, 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 aquí está Chapinero, y Suba, ¿listo? Y a partir de esas dos localidades voy a generar una nueva capa. Entonces, en Selection, Create Layer from Selected Features. Bueno, voy a quitar la selección y voy a apagar esta de acá, ¿listo? Entonces, ahora tengo las localidades de Chapinero y Suba seleccionadas y ahora sí podría ser el resto de la condición. Entonces, choques en el 2010. Entonces, me voy a histórico de siniestros, bueno, y selecciono siniestros, choques, perdón, clase accidente igual a choque. Igual a choque, ajá. Y acá le puedo poner la condición de que me seleccione también el año. Entonces, aquí la pregunta para ustedes sería, ¿qué pongo? ¿And o OR? ¿Qué creen? And, ¿cierto? Porque son elementos de diferentes columnas. Entonces, clase accidente igual a choque y and, año ocurre, igual, igual a 2010. ¿Listo? Entonces aquí tenemos todos los siniestros que ocurrieron, que son tipo choque y que ocurrieron en el 2010. Y si los vemos aquí, son todos estos. Ahora, como quiero seleccionar solo los que están en Suba y Chapinero, entonces me voy a ir Select by Location y le voy a decir, seleccióneme de la selección, ¿no? O sea, hágame una selección de todos los elementos que están dentro de la selección. Y le digo que quiero seleccionar elementos de histórico de siniestros, ¿sí? Select from currently selected features, es decir, seleccióneme los elementos de históricos de siniestros que están de los que están actualmente seleccionados con respecto a localidad de selection 2 que cumplan la siguiente condición, que es muy similar a la que habíamos visto en el ejercicio pasado. Are completely within the source layer feature. Bueno,
Le voy a decir todos los que estén dentro de esas dos localidades. Y al final me debería de resultar lo siguiente. 4.709. ¿Bien? Una cosa importante para resaltar es que estos ejercicios hay diversas maneras de hacerlo. Yo les digo, yo lo hago de atrás, empezando desde las últimas condiciones a las primeras condiciones. Otras personas pueden empezar desde las primeras condiciones hasta el último, hasta las últimas condiciones. Pueden utilizar diversas maneras, hacer la capa adicional, no hacer la capa adicional. Hay diferentes caminos para llegar. Lo que sí es que va a dar la misma respuesta. Bueno, entonces no se preocupen si de pronto lo hicieron diferente a como yo lo había hecho. Lo importante es que hayan obtenido la misma respuesta. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Profe, yo tengo una duda y es que, bueno, lo hice Sí, primero y también me dio los 4.709, pero después lo sí, volví a hacer. ¿Qué hice primero? Seleccioné como las dos localidades, ¿cierto? sí. Entonces, a partir de eso, hice la selección de los históricos de siniestros en esas dos localidades. Eso me va a dar como una tablita, me dice acá con tantos datos. Abro esa tabla de atributos y sobre esa tabla de atributos filtro el año y el tipo, o sea, que era choque, ¿cierto? Pero entonces, cuando abro esa tabla de Ajá. atributos, me la está dando sobre todas las localidades, no solo sobre las dos que había creado antes. Exacto. Entonces ahí en la selección por atributos, si nos vamos aquí de nuevo a la tabla de atributos, en la selección por atributos, fíjese que también podría seleccionar Select from Current Selection. Ah, ok. Ahí ¿Listo? estaba. Listo. Entonces por ahí también lo puede hacer. Bien. Entonces, Sebastián ganó los 40 puntos. Andrés, 20. Y Daniel, los 20. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, les propongo que dejemos hasta acá. Vamos a dejarla hasta aquí por el día de hoy. Tal vez nos quedó ahí como pendiente ver el tema de buffer, de área aferente, pero creo que sería ideal empezar con eso la próxima clase. Les deseo un gran resto de semana y si tienen alguna pregunta, pues aquí voy a estar súper disponible por los próximos minutos. Bueno, feliz día para todos. Orlando, una pregunta antes de irme. ¿Sí? ¿Uno cómo selecciona más de una localidad con control o cómo? Si es manual con el rectángulo, con Shift, y si es en la tabla de atributos, con Control. Ok, con Shift. Gracias. Listo.